Hola, buenas a todos. Somos Carlos Hernández, Andrés Cano y Salaberto y hemos decidido realizar la presentación sobre las fuentes de alimentación, ya que pensamos que son unos aparatos muy comunes y con una función muy importante y vamos a proceder a explicarlo. Para explicar esta presentación hemos decidido dividirlo en tres partes, las cuales explicaremos una cada uno. Empezaremos por la historia y su contexto industrial, que lo explicaré yo. Posteriormente pasaremos al dispositivo en sí, a cómo funciona, qué partes tiene y qué tipos hay actualmente de este dispositivo. Y finalmente pasaremos a aspectos más allá del dispositivo, como pueden ser aspectos positivos, aspectos limitantes que tiene y funciones que se pueden mejorar en vistas al futuro. Como he dicho, empezamos con historia y contexto industrial y en cuanto a historia podemos decir que no lleva una gran trayectoria de tiempo que lleva activo las fuentes de alimentación, ya que son unos aparatos que surgieron la necesidad de fabricarlos a partir de los aparatos electrónicos y estos no llevan en la actualidad mucho tiempo. Y fue a raíz de eso que surgió la necesidad de aplicar o de suministrar una fuente de tensión específica para cada uno de ellos que se empezaron a fabricar estos. En cuanto a cuándo empezaron y cómo fueron los primeros modelos, no se sabe con exactitud, pero sí se sabe que los primeros modelos no eran muy sensibles a las sobretensiones. No los detectaban. Entonces, cuando había una sobretensión o cualquier aspecto relacionado, esto afectaba al aparato electrónico al que estaba conectado. Entonces podía dañar sus circuitos o incluso reventarlo. Posteriormente ya se fijó más en este aspecto y se implementó el detectar estas sobretensiones, lo que pasa que tampoco se podía actuar ante ellas. Entonces se focalizó más en solucionar este problema que era muy importante para no dañar los dispositivos. Y básicamente ese fue el aspecto que se mejoró posteriormente, el cortar todas las sobretensiones a la deseada, y esto se consigue con varios aspectos que explicaremos a posterior en el funcionamiento del dispositivo. En cuanto a aplicaciones industriales, son de lo más variadas, van desde aplicaciones casuales como pueden ser un ordenador o para cargar un dispositivo móvil, hasta otras más complejas como pueden ser aplicaciones industriales, maquinaria electrónica que necesite de una fuente de tensión específica para no dañar el dispositivo y que funcione con el máximo rendimiento posible. Otro aspecto que también se pueden aplicar estas fuentes de tensión es a aplicaciones escolares, como pueden ser las que vemos en los laboratorios, que podemos medir o poner la tensión deseada y utilizarla para circuitos de prueba y aplicaciones similares. En cuanto a necesidades a satisfacer, hay una muy importante, que es el factor de potencia, la cual se considera que es uno de los aspectos que se tienen que mejorar sí o sí, porque hay que intentar que sea lo más parecido a la unidad posible, ya que se trata de la tensión, la corriente que entra, aprovecharla al máximo para la que se utiliza en el dispositivo y que no haya pérdidas. Para solucionar este problema, un aspecto muy importante es el uso de un material ferromagnético en las bobinas. Las bobinas, al utilizarlas para cambiar la tensión, para reducirla o para ponerla al valor que deseamos, se utilizan estas bobinas que al introducir corriente sobre ellas se produce un campo magnético, el cual para reducir pérdidas se utiliza este material con objetivo de canalizarlo y así, como he dicho anteriormente, reducir todas las pérdidas a lo mínimo y aprovechar al máximo la tensión y la corriente.
Bueno, ahora yo presentaré los dispositivos. Las fuentes de alimentación se pueden distinguir según su formato. Como podemos ver en la imagen de arriba, es una fuente de alimentación externa y las de abajo son de tipo internas. Las funciones esenciales que tiene la fuente de alimentación son la transformación, en la cual se transforma la entrada del el voltaje de entrada de línea, que normalmente son 230 voltios en España, para pasarla a un voltaje inferior con el que ya se podrá tratar. Después, la rectificación, que se encarga de transformar el voltaje previamente reducido por el transformador a corriente continua mediante un puente de diodos. Luego viene el filtrado, que va después de la rectificación, que se encarga de, mediante condensadores, esa onda tratada por el rectificador, aplanarla lo máximo posible. Y por último, la estabilización, que se encarga de regular la tensión en el valor establecido. Bueno, según el esquema de funcionamiento, encontramos dos tipos de fuentes de alimentación. Está la lineal, que el esquema es, como se ve en la imagen, el transformador, el rectificador, el filtro y el regulador. Y luego está la conmutativa, que el esquema que sigue es un poco diferente, el cual está el rectificador, el conmutador, rectificador secundario y un controlador que se encarga de eh, controlar el voltaje de salida. Vale, las lineales son más simples en comparación con las conmutadas, pero cuanto mayor sea la intensidad que se desea manejar con esa fuente, puede llegar a ser más complejo. También la lineal no generan ruido comparado con la conmutada y por tanto poseen mejor EMC, que es compatibilidad electromagnética, ya que no generan tanto ruido. Por otro lado, la conmutada posee menor tamaño, mayor rendimiento y menor coste. Ahora mismo voy a explicar los aspectos positivos y las limitaciones, por así decirlo. Bueno, limitaciones, solo he encontrado una, de las fuentes de alimentación. La principal aspecto positivo es el tamaño disminuido que tiene, es decir, puede llegar a ser bastante pequeño, de tal forma que cabe perfectamente en nuestros ordenadores, como hemos visto, como vemos en la foto de abajo, puede llegar a alimentar una clase entera, una simple fuente de alimentación que no mide más de 32 por 20, o puede llegar a alimentar casi una fábrica entera si la ponemos en cascada con diferente. Luego podemos llegar a velocidades muy altas con necesidad de gran tamaño, es decir, podemos llegar a una frecuencia de 1 kHz hasta 1 MHz, simple y llanamente con un buen transformador y una buena conductancia. Y lo que produce que al tener una mayor frecuencia tenemos un mayor voltaje, lo cual el transformador, los condensadores, etcétera, tienen una disminución de tamaño de piezas, lo cual produce un menor coste y una livianez mayor, es decir, que la movilidad y el margen de mejora deja de ser bastante mejor. Luego, todas estas características llevan a una eficiencia muy alta, ¿vale? Pero dicha eficiencia puede llegar a ser también un limitante. Es decir, cualquier dispositivo de conmutación que detecte una sobretensión, es decir, un aumento de carga, puede llegar a cortar y limitar dicho dispositivo. Conforme a las propuestas de mejora, podemos ver la optimización del dispositivo, es decir, mejorar el dispositivo en sí, es decir, la fuente de alimentación, o mejorar las diferentes partes de la fuente. En la optimización del dispositivo, actualmente, como propuesta, se está viendo las fuentes modulares.
Como vemos en la foto, ¿vale? Hay diferentes tipos de cableado. Está el de la derecha, que no tiene nada modular, el del centro, que es semimodular, y el de la izquierda, que es modular completo. Pero el de la izquierda todavía no está en funcionamiento. Es decir, lo que buscamos con una fuente modular es sacar todo el cableado del cuerpo de la fuente. Es decir, todo el cableado que está dentro del cuerpo se saca fuera mediante módulos. Pero el problema es que si tú sacas todo el cableado de la fuente, dentro de la fuente no te llega suficiente corriente, es decir, no te llega suficiente energía. Y con esto buscamos una eficiencia mayor, es decir, tener más respiración dentro de la fuente, tener mayor espacio, etcétera. Lo que pasa es que no está perfeccionado y es una propuesta, como bien he dicho. Luego, otra de las mejoras en diferentes partes de la fuente es cualquier mejora de un transformador, de una transductancia, de cualquier dispositivo relé, cualquier diodo, etcétera. En cuanto a materiales innovadores, podemos ver el PFC, ¿vale? Que el PFC es el control pasivo de la potencia resultante, que suele ser de un factor de 0,65, es decir, solo se aprovecha un 65%, bueno, solo se aprovechaba, mejor dicho, un 65%. Se añadió en 2001, se añadió el PFC pasivo, que te aumentaba hasta un 0,85%, o sea, hacer un 0,85, un 85%, y se aplicaba mediante condensadores y transistores, pero, o sea, era más barato, obviamente, pero no se obtenía una mayor eficacia. Y lo que pasó actualmente, o sea, actualmente fue, creo que en 2015, si no recuerdo mal, fue el PFC activo. Es decir, introducir un circuito, una serie de circuitos, que se instala un MOSFET, que se encarga de lo que viene siendo todo el trabajo y ayuda a que el factor de potencia resultante se acerque al 1%, es decir, 0,99, 0,98, etcétera. Casi la totalidad de la potencia útil. Lo cual nos llevó a ver más que nada esa perfección del factor de potencia, lo que hizo que intentamos ganar mayor potencia a la entrada y mejorar también el proceso de simple y llanamente el circuito en sí. Luego también podemos observar el M377, que el M377 básicamente es un regulador, ¿vale? Que tiene 3 terminales, que la potencia, o sea, el voltaje, perdón, es negativo, lo cual solo requiere 2 resistores que fijan la tensión y aumenta aumenta el rendimiento, porque, o sea, simple y llanamente tiene una protección completa. Al tener 2 resistores tiene una protección completa contra sobrecarga y incluye el chip limitador de corriente y protección contra sobrecarga térmica. Es decir, que todos los terminales están perfectamente funcionales cuando haya una sobrecarga. Se puede reconectar, por así decirlo. En conclusión, ¿qué podemos ver en las fuentes de alimentación? Podemos ver una gran eficiencia con un peso y un tamaño bastante reducido. Podemos respetar el medio ambiente y disminuir los costes de esta. Es decir, actualmente yo creo que una buena fuente de alimentación está entre 60 y 50 euros. O sea, si quieres llevarte una perfecta son 100, pero que vamos, que la reducción de costes está ahí. Y respetamos el medio ambiente, ¿por qué? Porque reducimos el tamaño de transformador, menos contaminación, etcétera. Y obviamente la conclusión final es la eficacia. Obtenemos una gran eficacia con con poco espacio y básicamente poder hacer cascadas enormes, es decir, unión de fuentes de alimentación. Y fin, hasta aquí ha llegado nuestra presentación.